Estamos muy agradecidos al Señor de poder continuar mirando en su eterna palabra la indicación clara que Dios tiene hacia el pueblo de Dios para que cumpliendo su voluntad, su soberana voluntad, podamos tener vidas llenas de fruto, llenas de poder, llenas de la presencia del mismo Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. En esta hora queremos continuar caminando por el libro de aquel gran profeta, el libro de Jonás. Ya hemos estado admirando la profundidad que tiene esta palabra, porque nadie puede huir de Dios, nadie puede esconderse de Dios, por más que uno intente descender. El camino es el descenso. El camino es el descenso hacia aquella ciudad marítima donde iba a partir aquella nave, donde esa nave iba a cruzar la tormenta, donde aquel profeta se iba a esconder en lo más profundo de aquella nave. Y sin embargo, Dios iba a provocar que aquella tripulación lo arroje al mar, y allí Dios iba a preparar un pez, y desde el vientre del pez, desde el vientre de aquel gran pez, del vientre de aquel gran instrumento que Dios había preparado, Jonás se encontró con Dios. Qué maravilloso es poder ver cómo un hombre que está huyendo de Dios, Dios le da la oportunidad de que realmente él pueda tener un encuentro personal con Dios. Ya lo hemos leído en aquel salmo extraordinario, en aquel salmo central para la Biblia, en aquel salmo tan importante que leímos de una oración que hace una persona. No importa el lugar, no importa la situación, no importa aquella gran adversidad que esté sufriendo, sino que aquella oración puede subir a lo más alto, hasta el templo de Dios, y allí Dios escucha la oración de Jonás para darle libertad. Este pasaje de la palabra de Dios es un pasaje muy dinámico, es un pasaje sumamente dinámico, porque vemos siempre que el profeta está corriendo. En el capítulo 1, Jonás corre de Dios, se está escondiendo de Dios, se está apartando de Dios, no quiere seguir la voluntad de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios. En el capítulo 2 vemos cómo Jonás está corriendo a Dios, desde el vientre del pez está buscando a Dios, y llega a tener esta verdad tan grande, esta aseveración tan importante cuando dice: la salvación es de Jehová. En el capítulo 3, que es el capítulo que vamos a estar meditando en este tiempo, es un capítulo que habla de que Jonás corre con Dios, está corriendo con Dios, y vamos a ver cómo el profeta va a mostrar un gran mensaje, va a mostrar una gran enseñanza, porque no podemos dejar de hablar, cuando hablamos del capítulo 3 de Jonás, de la obra misionera. Este es un hombre que Dios toma, Dios está preparando, Dios lo prepara, Dios lo encuentra y Dios lo va a enviar. La obra misionera ha comenzado con el misionero transformado, el misionero arrepentido, el misionero cambiado. Entonces va a cumplir una gran misión, que es la misión que Dios va a permitir que se realice. Y en el capítulo 4, finalmente, vemos a este profeta corriendo contra Dios. Porque en el capítulo 4 vamos a ver que lamentablemente el profeta se enoja contra Dios
porque Dios ha perdonado aquella ciudad tan agresiva, sanguinaria, aquella ciudad tan mala, y sin embargo la obra del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios llegó a aquella ciudad para convertirla y para transformarla. Vamos a leer la Biblia, la santa palabra de Dios, y lo vamos a hacer en Jonás, este profeta de la antigüedad, este llamado profeta menor. Hay un mensaje mayor dentro de los profetas menores, y dice aquí la Biblia, la palabra de Dios ya lleva un título: Nínive se arrepiente, y dice el último versículo del capítulo 2: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Esto tiene algo de importante, ¿no? Muchos dicen que menos mal que Jonás salió por donde entró. Si no, hubiese sido mucho más difícil su pasaje por este mundo. Y dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Fíjese qué importante, qué trascendental es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que habla por segunda vez a Jonás. Dios es un Dios que no descartó la vida de Jonás, no descartó la vida de un hombre, porque Dios lo preparó, Dios lo siguió, Dios lo quebrantó, pero Dios lo restauró. Qué hermoso es poder ver esta figura de la disciplina que Dios tiene para darnos. Cuando a veces nosotros disciplinamos a alguien, cuando nosotros hacemos una corrección con alguien, de inmediato nuestro pensamiento es eliminar completamente a esa persona, no darle ninguna otra oportunidad, no pensar que va a tener otra oportunidad. Sin embargo, esta historia, el centro del amor de Dios y de su misericordia, de su gracia que es sublime y permanente, dice, Dios envió al pez que lo vomitara en la tierra, a la orilla del mar, y le dio una segunda oportunidad a este hombre para cumplir la misión. Esta lección nos quiere enseñar de la misericordia de Dios obrando de tal manera que provoca una segunda oportunidad. ¿Y cuántos de nosotros habrá sido como Jonás, como personas que van huyendo, que se van escondiendo, diciendo no soy capaz, no tengo capacidades, no la puedo hacer a la misión, no puedo cumplir lo que Dios me pide, y nos estamos escondiendo de Dios, pero Dios un día nos toma, Dios nos pone en lo profundo del vientre de un pez, y allí cuando tocamos fondo, levantamos nuestras manos para decirle: Señor, quebranta nuestras vidas, transforma nuestras mentes, limpia nuestro pecado, y entonces nosotros estamos preparados para recibir la segunda oportunidad. Acá dice claramente: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Qué hermoso poder pensar que Dios tenga un segundo mensaje para nosotros, una segunda oportunidad. Que Dios nos sigue hablando al corazón, que Dios sigue hablando al alma, que Dios sigue llegando con su palabra amorosa, a pesar que nosotros somos rebeldes, y sin embargo Dios tiene un día, tiene un momento, tiene una hora de quebrantar nuestro corazón. Y aquí es la hora donde Jonás había sido quebrantado. Aquí es la hora donde Jonás dice: cumpliré mis votos para con Jehová. Aquí ha llegado la hora. Fíjese que muchos historiadores dicen de que Jonás, cuando salió del vientre del pez, él salió con una enfermedad en su piel, porque los ácidos
del intestino del pez, por los ácidos del estómago del pez, provocaban un tipo de enfermedad en la piel que se llama albinismo. Es decir, había decolorado, había quitado el color de la piel, había quitado el color del pelo, y por eso es que llamó la atención cuando no esperó curarse o que pasaran días, sino que inmediatamente salió del vientre del pez y fue hacia Nínive para cumplir su función. Y muchos fueron sorprendidos por esta situación. Entonces seguimos leyendo la Biblia, la palabra de Dios, y dice, vino palabra por segunda vez a Jonás diciendo, levántate. Esta es la misma palabra que usa, id por todo el mundo y predicad el evangelio, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminando un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjese que este hombre que salió en medio de la prueba, que salió todo transformado, un hombre que salió seguro de que iba a cumplir la voluntad de Dios, seguro que iba a cumplir la palabra de Dios, seguro que iba a hacer la obra de Dios, llega a aquella gran ciudad, está caminando para mostrar que realmente era una gran ciudad, está caminando y está hablando y está predicando, y justamente en este versículo, en el versículo número 4, vemos el mensaje que tuvo Jonás. Es un mensaje de condenación. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos un mensaje de salvación, pero este era un mensaje de condenación, que si la gente lo creía, iba a ser liberada de esa condenación. Y Jonás comienza a hablar este mensaje, y este mensaje, la característica que tiene es que son solamente 8 palabras. Dice así la Biblia, de una, aquí 2, a 3, 44, días 5, Nínive 6, será 7, destruida 8. Simplemente 8 palabras. Uno podría decir qué mensaje tendríamos que tener para que la gente se pudiese convertir. ¿Qué mensaje podríamos tener para que la gente pudiese cambiar? ¿Qué mensaje, qué palabras, qué hermosa poesía, qué hermoso relato, qué hermosas palabras que podríamos pensar para que esta gente tan rebelde como era Nínive? Nínive era una ciudad muy rebelde, una ciudad sanguinaria, una ciudad agresiva, una ciudad que realmente provocaba muerte a sus enemigos, y sin embargo Dios puede usar su voz, su palabra, para cambiar, transformar los corazones más duros. Solamente usó 8 palabras Jonás, porque no eran las palabras de Jonás, porque no era la voz de Jonás, no era el mensaje de Jonás. Esta era el mensaje de Dios, su palabra, su voz que calma el alma, que transforma la mente. Por eso dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso dice que cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has creado, digo que es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él. Tú lo has hecho menor que los ángeles, pero lo has llenado de gloria, todo lo pusiste debajo de sus pies, y su voz se proclama. La voz de Dios, la voz del mensaje bendito de Dios. 8 palabras solamente fueron suficientes para que todo
toda una ciudad sanguinaria, violenta, toda una ciudad agresiva, pudiese conocer que Dios era soberano y que Dios tenía un mensaje de poder. Fíjese lo que dice la Biblia, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. 8 palabras fueron suficientes para que todo un pueblo, los hombres de Nínive, pudiesen creer. Porque la fe viene por el oír. Y es lo que necesitamos. Necesitamos más palabra. La voz de Dios sublime, la voz de Dios que tiene autoridad, porque toda la Escritura es divinamente inspirada. Y es útil para enseñar. Enseña cuál es el camino. Es útil para redarguir. Es útil para enseñar que uno se ha salido del camino. Es útil para corregir, porque es útil para enseñar cómo volver al camino. Y es útil para instruir en justicia, para saber cómo seguir en el camino. La palabra de Dios es palabra viva, por eso dijo el apóstol: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces aquí comienza esta obra misionera, esta gran obra misionera. Hay un misionero que está quebrantado, hay un misionero que está rendido, hay un misionero que está arrepentido, hay un misionero que lleva solamente el mensaje que Dios le va a dar, hay un misionero que se lleva solamente la palabra que Dios le va a dar, y hay una gran conversión, es un gran avivamiento que se produce en el Antiguo Testamento, que desde el pueblo de Israel salga el primer predicador a otra etnia, a otra raza, a otro lugar, y que en ese lugar haya un gran, tremendo avivamiento. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres, animales. Primero se habían cubierto de cilicio. Segundo dice: clamen a Dios fuertemente. Es una de las pocas veces que en la Biblia habla clamen fuertemente. Es decir, no había salida, no había otra posibilidad para todo el pueblo, para toda la ciudad. Era una orden muy importante. El rey había dicho: bueno, vamos a estar clamando, todo el mundo se va a cubrir de cilicio, todo el mundo va a estar proclamando, todo el mundo va a estar clamando, y dice: y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. Rapiña que hay en su mano. Pocas veces en la Biblia se habla de una conversión tan tremenda, tan clara, tan importante como en esta ocasión. Es decir, el rey comienza a escuchar la voz de Dios, y lo primero que hace, se cubre de cilicio, que habla acerca de un profundo sentir de dolor, que habla de un profundo sentir de amargura, un verdadero arrepentimiento, una de las doctrinas más importantes que tiene el Evangelio, el arrepentimiento. Qué hermoso es la figura que tenemos todos en nuestro corazón del Hijo pródigo. Esa figura tan hermosa que está en el corazón de todo creyente. El hijo que se va lejos, que pide toda la herencia a su padre, que rechaza el mandato de su padre, rechaza la indicación de su padre y se va lejos. Y cuando está lejos, en una provincia apartada, comienza a gastar todo lo que tenía hasta que se queda sin nada. Y viene gran hambre en aquella provincia
y falta la comida, falta todo el cariño, falta la protección, hay lágrimas, hay grietas, hay sufrimiento, hay dolor. ¿Cuántas veces nosotros vamos a la provincia apartada y allí estamos sufriendo solos hasta que llega el día que tenemos que entrar al chiquero? Y en ese chiquero están cuidando los cerdos. Y cuando está cuidando los cerdos, cuando está en lo más amargo de su corazón, comienza la gran luz que alumbra el corazón, porque comienza el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene 4 pasos que quiero compartirlos con ustedes muy claramente. En primer lugar, el arrepentimiento tiene el recuerdo. El recuerdo de que en la casa del Padre hay muchos obreros que tienen abundancia de pan y aquí yo padezco de hambre. Es decir, el recuerdo de que estamos mejor con Dios, que lejos de Dios vamos a sufrir. El recuerdo de que siempre cuando estamos en la casa del Padre hay abundancia de bendiciones. Pero en segundo lugar, el arrepentimiento tiene reconocimiento, porque él reconoció que estaba mal, reconoció que no estaba bien, reconoció que en el chiquero, en el abismo, en lo profundo, nunca iba a poder ser feliz. Reconoció que el amor de su padre era mucho más fuerte, era mucho más poderoso, era mucho más penetrante, y por eso reconoce que uno es pecador y que necesita el perdón, que solamente la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, derramó en la cruz del Calvario. En tercer lugar, el arrepentimiento como central pensamiento comienza a regresar. No solamente que recuerda, no solamente que reconoce, sino que regresa. Se levanta de donde está. Se levanta de la pobreza. Se levanta de las lágrimas. Se levanta del hambre. Se levanta de lo lejano y adverso y comienza a volver a la casa del Padre. Y cuando va llegando, está el Padre que lo sale, que corre, que lo abraza, que lo besa, que lo perdona, porque se reconcilia con su Padre en cuarto lugar. Qué hermoso cada vez que abrimos la Biblia, la palabra de Dios. Porque al abrir la Biblia, la palabra de Dios, siempre necesitamos volver a la casa del Padre. Siempre necesitamos sentir el abrazo del Padre y el perdón que Dios nos da. Este pueblo Nínive comenzó sintiendo dolor por el pecado. Segundo, sintió clamor para que Dios pudiese escuchar su oración. Y finalmente se convirtió de su mal, de su rapiña, hablando acerca de este gran acontecimiento del Antiguo Testamento, de un tremendo avivamiento. Y el tremendo avivamiento vino como consecuencia de que todo se quebrantó, de que todos llegaron a un cierto lugar, y ese cierto lugar era el amor, el perdón, que solamente la gracia de Dios tenía sobre ellos. Fíjese que es tan grande este capítulo, es tan grande esta obra misionera que se ha realizado, que podríamos hablar del mensaje que Jonás llevó. Dice el mensaje: de aquí 40 días, Nínive será destruido. El número 40 en la Biblia habla acerca de un número que era un número de prueba. Así hablamos de los 40 días y 40 noches que Noé estuvo en el arca en medio de la tormenta. Hablamos acerca de los 40 días que Moisés
estuvo en el monte recibiendo las tablas de la ley, 40 días que los espías estuvieron en la tierra prometida examinándola, 40 días que Jesús fue tentado en el desierto, 40 años que Israel estuvo por el desierto caminando. Qué extraordinario que la Biblia hable de 40 días y sea un número de juicio, un número de carga, un número de prueba. Y ese mensaje de 8 palabras solamente fue aquel mensaje que llevaba la obra misionera, la obra que realmente Jonás quería cumplir en aquel lugar. Cuando hablamos de obra misionera, hablamos de la misión que tiene hoy la iglesia para levantarse y para ir. El ejemplo del gran misionero que está en la Biblia es el Señor Jesucristo, que dejó los cielos, que dejó su trono para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. El gran misionero fue el ejemplo del Señor Jesucristo, que dejó aquella forma de Dios para tomar la forma de siervo. Y cuando uno piensa en aquella mujer que era de Samaria, cuando uno piensa que Jesucristo tenía que pasar por Samaria, pero que desvía su camino hasta el pozo de Sicar, piensa que la obra misionera es impactante, porque los discípulos no esperaban que Jesucristo hablara con una mujer, porque había una barrera social. Un hombre no podía hablar con una mujer. Había una barrera moral. Esta mujer no tenía una buena moral. Había una barrera racial porque los judíos no se hablaban con los samaritanos, y sin embargo la obra misionera del Señor Jesucristo es atravesar e impactar el corazón del ser humano y llegar hasta lo más profundo de su necesidad para decirle: Señor, dame de esa agua para que no tengan nunca más sed. Entonces la obra misionera impacta. La obra misionera es importante porque habla de la gran necesidad que el ser humano tiene del agua de vida para que pueda darle paz al corazón, paz al alma, paz a todo lo que el corazón necesita. La obra misionera es la que dice el Señor: ustedes dicen que faltan 4 meses para que llegue la siega. Pero yo les digo, levanten los ojos, porque los campos están ya blancos para la siega. No es solamente que la obra es impactante, la obra es importante, sino que también la obra es inminente. Hay que levantar los ojos. Hay que dejar de vernos a nosotros mismos, porque el que se mira siempre a sí mismo nunca puede madurar, nunca puede crecer. Dice el Señor: levanten los ojos, miren los campos, miren las necesidades, miren los seres humanos que están necesitando, porque mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe aquí mi obra. Levanten los ojos y van a ver que los campos están blancos para la siega. Y allí en Samaria llega el mensaje de la gracia, llega el mensaje del poder, porque la obra misionera no solamente es impactante, no solamente es importante, no solamente es inminente, sino que la obra misionera es influyente. La mujer fue a hablar a los otros ciudadanos de Samaria y les dijo: he encontrado al Mesías porque me ha dicho todo lo que he hecho. Y todos fueron a conocer a aquel Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, aquel que quebranta las vidas, aquel que llega a lo más íntimo del alma para dar salvación eterna, porque esa es la obra misionera, esa es la obra que debemos hacer, levantarnos en esta hora
para predicar a Jesucristo y a este crucificado. Hay tanta necesidad, hay tanto desazón, hay tantas heridas que solamente la cruz, cuando uno se cubre de cilicio, cuando uno clama a Dios, cuando uno se convierte de verdad, puede reconocer que en Cristo hay una nueva vida para vivirla. La obra misionera es una obra que necesita más de nuestras ofrendas. Lo primero que habla de la obra misionera es que por uno que sale a la obra misionera, tiene que haber 10 detrás que lo están sosteniendo, están orando, están ofrendando, están trabajando. ¿Para qué? Para que ese misionero pueda ir a una etnia, a otra raza, a otro pueblo, para cumplir la misión que justamente es un gran ejemplo, la vida de Jonás en esta obra. La obra misionera comienza no en una agencia misionera. La obra misionera no empieza en un instituto bíblico. La obra misionera es la obra de cada iglesia local. La iglesia local necesita predicar. ¿Para qué? Para que se levanten obreros, para que se levanten misioneros y para que esa obra se pueda cumplir. Las 4 O de la obra misionera: la ofrenda, las oportunidades, los obreros y las oraciones. Jonás en este capítulo nos habla acerca de que hay una obra grande por hacer. Jesucristo en el Nuevo Testamento nos muestra que Él es el gran misionero que hay y que nos muestra su ejemplo para poder ser entregado a todos nosotros. Quiero terminar leyendo una pequeña anécdota acerca de lo que significa un avivamiento. El avivamiento que provoca un verdadero arrepentimiento. Y para ello yo quisiera leerlo del avivamiento que en el siglo XVIII se provocó en Gales. Si ustedes leen la historia, van a encontrar que un hombre llamado Evan Roberts comenzó un avivamiento predicando el Evangelio. En Gales se provocó un avivamiento porque un hombre comenzó a predicar el Evangelio. Necesitamos volver a predicar el Evangelio con pasión. Necesitamos volver a predicar la misión con pasión en otras etnias, en otras razas. Dice que él comenzó hablando acerca de confesar pecados. En segundo lugar, librarse, quitarse toda duda. En tercer lugar, obedecer la guía del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, confesar públicamente a Jesucristo como Salvador. Dice que después de una semana de predicación, este hombre, Evan Roberts, 60 personas comenzaron a convertirse, comenzaron a vivir a Cristo, comenzaron a clamar, comenzaron a convertirse a Cristo, cambiando en sus estudios, en sus trabajos, en sus relaciones completamente. A las 2 semanas ya había un equipo de personas que trabajaba para evangelizar a toda Gales. Al año, 100.000 personas recibieron a Cristo. Constituyó un tremendo problema esto. Fíjese lo que cuenta esta anécdota de este hombre. Un gran problema en los astilleros, los lugares donde se fabricaban los barcos, donde trabajaba justamente
porque donde por años se habían robado cosas en esa costa de Gales, y cuando la gente se comenzó a convertir realmente, comenzaron a devolver todas las cosas que habían robado. Carretillas, martillos, instrumentos, maderas, etc. Y al ser tantos los objetos que se iban devolviendo, la gerencia comenzó a colocar carteles por todos lados diciendo: si usted ha sido guiado por Dios para devolver los objetos robados, la gerencia lo perdona y lo invita a quedarse con dichos objetos. Cuando uno toca lo más profundo, lo más amargo, lo más sucio, la oración y la confesión nos hace ver en ese momento que solamente se puede mirar en un solo sentido. Cuando realmente Cristo toca el corazón y el alma, se puede mirar en un solo sentido. Y ese sentido es hacia arriba. Por eso el Señor Jesucristo dijo: levanten la mirada y van a ver los campos que están listos para la siega. Que el Señor bendiga la obra misionera. Amén.